Bienvenidos y buenas noches. Estamos nuevamente en Conversemos en Paz y hoy tenemos a 3 destacados colombianos como invitados, directores de fundaciones, de proyectos sociales, gente que inspira a muchos colombianos con su trabajo y que transforma vidas de muchos colombianos, de miles de colombianos, quizás millones a través de su trabajo. Está conmigo Claudia Aparicio, directora Fundación Dividendo por Colombia. Bienvenida, Claudia. Muchas gracias, Ricardo. Estoy muy contenta de estar acá con ustedes. ¿Hace cuánto trabaja esta fundación en Colombia? Esta fundación trabaja en Colombia desde hace 18 años, pero hace parte de la red de United Way, que tiene más de 120 años en el mundo. Es tal vez una de las ONGs más antiguas que existe en el mundo. Y brevemente, ¿a qué se dedica esta fundación? Nosotros creemos en la capacidad de las organizaciones de trabajar unidas, y en esa medida somos una agrupación de muchas organizaciones. En Colombia representamos a más de 170 empresas y lo que hacemos es invertir de manera común en proyectos sociales de alto impacto. En el caso de Colombia, la bandera que hemos venido sosteniendo durante mucho tiempo es el derecho de los niños y de las niñas a permanecer en el sistema educativo, que de manera muy interesante ha resultado, sin querer queriéndolo, generando un vínculo muy fuerte entre el tema de construcción de paz y permanencia, porque uno de los derechos que más se afectan en los niños y las niñas y los adolescentes es el derecho a asistir al colegio, por culpa de la victimización, de la movilización en los territorios. Entonces nos hemos ido metiendo en ese tema sin saberlo. Bueno, ahora vamos a hablar más de esto. También está con nosotros María Paula Ávila, directora de la Fundación Prema. Buenas noches, María Paula. Buenas noches, Ricardo. Muchas gracias por la invitación. ¿Qué quiere decir Prema? Prema quiere decir amor en sánscrito y es el nombre de nuestra fundación porque nos dedicamos a la educación en valores humanos. El amor es uno de los 5 valores fundamentales que enseñamos. Está el amor, la verdad, la rectitud, la paz y la no violencia. Pero el amor se corresponde con todos los demás. Para hacerlo muy corto, por ejemplo, el amor en el pensamiento es verdad. El amor en el comportamiento es rectitud, el amor en el sentimiento es paz y el amor en la comprensión es la no violencia. Entonces ese es el motor que nos ha movido a cumplir nuestra labor. Bueno, ahora vamos a hablar de en dónde trabajan y qué proyectos tienen. Gracias. Está con nosotros también Jorge Tovar, coordinador nacional Red Pro de Paz. Bienvenido, Jorge. Muchas gracias, Ricardo. Qué bueno poder estar aquí y que conversemos de paz. ¿Por qué nos contabas al comienzo, antes de empezar el programa, Red Pro de Paz es una sola palabra? ¿Cuál es el sentido? Indica un trabajo conjunto que estamos haciendo, una red nacional de programas regionales de desarrollo y paz. Es una forma de abreviar el nombre largo que tendríamos extenso y que refleja el proceso que se adelanta en el territorio, en diferentes regiones del país, 25 territorios en donde se hacen pues muchas cosas, no solo desde la existencia de la misma red como tal, como red, sino desde que existen sus miembros naturales, es decir, los programas de desarrollo y paz, que es hace un poco más de 20 años. Red Pro de Paz, ¿en cuántos municipios tiene proyectos? ¿En cuántos municipios trabaja en Colombia? La Red Pro de Paz, es decir, los diferentes programas de desarrollo y paz, que más adelante seguramente hablaré solo PDP, que somos los que estamos conectados, articulados en este sistema nacional que es la Red Pro de Paz. Estamos en 589 municipios. Caramba, prácticamente, bueno, sin duda en todos los departamentos, pero en todos los rincones del país. Sí, sobre todo los rincones que más han sido afectados por las diferentes violencias. Bien, entonces introduzcamos el tema y vamos a convertir esto en una conversación. Colombia está en un año especial, por llamarlo de alguna manera, un año de paz, de reconciliación, un año en que estamos viendo, digamos, un camino, quizás a transformaciones importantes. Desde las fundaciones, desde los proyectos sociales, ¿ustedes dirían que este año se ha intensificado este trabajo, que estamos, digamos, viviendo un momento ascendente? ¿Y cómo lo calificarían? ¿Qué es lo que está ocurriendo en este sector en el país? ¿Usted quiere empezar, señora Claudia? Sí, mire, Ricardo, yo creo que sí, pero es una discusión que está en un momento candente. Yo les contaba a mis compañeros antes de empezar el programa que en toda mi vida profesional he estado trabajando en el sector empresarial, en temas de responsabilidad social, así que conozco a muchos
presidentes y personas influyentes del sector empresarial y les decía a ellos que después de un año sabático que me tomé para pensar en los temas de paz y de tecnología, que es mi pasión, volví a Colombia y me senté a hablar con muchos de ellos a ver cómo nos articulábamos y les decía, yo no me da una discusión más difícil que esa, salir regañada de muchos lugares porque realmente todos estamos entendiendo el rol que jugamos en este proceso. O sea, somos más conscientes de este tipo de proyectos en las empresas. Sí, pero no hemos entendido qué debemos hacer. Entonces, el discurso va desde el que dice, yo construyo la paz con lo que hago y no debería hacer nada más, hasta otros que están dando esos primeros pasos y diciendo cómo desde lo que yo hago puedo incluir algo más en la agenda, esto empieza a ser mi responsabilidad. Entonces, ayer visitaba incluso un colegio y el colegio estaba lleno de letreros que decían, nosotros construimos la paz. Yo creo que por primera vez en la historia de Colombia, la gente empieza a sentir que construye la paz con su quehacer. Además que hay una ley, hay una cátedra obligatoria de paz en colegios. ¿Cómo ve el panorama, Jorge? Yo creo que estamos en un momento complejo para el país, pero esperanzador en cuanto a que se vienen desarrollando muchas cosas en favor de la paz. Y digo no solo por lo que viene avanzando en los diálogos de La Habana, sino también por lo del ELN, pero no quisiera que veamos la construcción de paz o esta posibilidad de la paz o la esperanza de la paz solo por estas oportunidades de diálogo, sino por todo el trabajo acumulado que muchas instituciones, como los procesos nuestros y otros, se han venido adelantando hace mucho tiempo. A mí me preguntaban alguna vez, bueno, entonces la Red Pro de Paz y los PDP se crearon a propósito de los diálogos de La Habana. No, venimos haciéndolo hace más de 20 años, desde que el padre Pacho de Rúa lo inició en el Magdalena Centro, en el Magdalena Medio. Son pioneros en una época que era mucho más difícil trabajar estos temas. Sí, sobre todo el reto de construir paz en medio del conflicto ha sido bien grande. Ahora, alguien me decía, entonces si lo de La Habana no funciona, ¿ustedes qué van a hacer? Pues seguir trabajando por la paz, pues con mayor razón, o sea, con o sin nos toca seguir. Ahora, eso es esperanzador. Alguna vez estuve en un foro internacional y allí se destacaba que Colombia es uno de los países con más iniciativas de paz y con más instituciones dedicadas únicamente a la paz. Pues yo espero que este capital acumulado por tantos años pues vaya dando algunos frutos. Yo creo que ya los ha dado, hay testimonios y hay experiencias que son como lo que nos muestra que es posible vivir en paz y que la vida digna, la vida querida es posible para los colombianos y colombianas. María Paula. Bueno, desde nuestra experiencia yo siento que sí ha sido un año transformador en la medida en que están empezando a darse sinergias desde diferentes sectores, desde el sector privado, desde el sector público, también desde la mirada de las organizaciones no gubernamentales que están al exterior de nuestro país y dentro de la misma. Pero también siento que la paz ya no solamente es un tema político o social, sino es un tema de cada uno, donde la transformación individual debe ser el fundamento para la transformación colectiva, y eso es lo que hemos sentido en nuestra intervención en cada uno de los campos. Yo creo que sí estamos como en un proceso de mayor conciencia de por qué la paz es con cada uno de nosotros. En el caso de PREMA, ¿trabajan con niños, trabajan con adolescentes? Trabajamos con menores de edad, eso quiere decir niños y adolescentes, y estamos en diferentes sectores. Entonces, lo hacemos a través de centros lúdicos, es un formato en el cual el aprendizaje es a través del juego, y estos centros lúdicos están en diferentes sectores. Algunos están abiertos a la comunidad en general. ¿Eso qué quiere decir? No importa cuáles sean sus condiciones económicas, educativas o sociales, porque la educación de valores no tiene nada que ver con lo que uno tiene o con lo que uno sabe, sino con quién está uno siendo. Y hay otro sector en el que hemos tenido mucho éxito, que ha sido en el sector salud. Entonces estamos en varios hospitales. Alguno de esos hospitales beneficia a niños víctimas del conflicto armado. Entonces, como que esa es la población en la que Las zonas de violencia, pero otras que no son de violencia. Exactamente. Bueno, conversemos sobre esto. Ustedes tienen décadas, años de experiencia. ¿Cuáles son las lecciones aprendidas que otras personas que tienen fundaciones pueden sacar de esta conversación? ¿Qué lecciones, qué aprendizajes tienen ustedes a lo largo de los años que son relevantes hoy en Colombia, en este momento histórico que estamos viviendo, digamos, de caminar con paso firme hacia la paz? ¿Qué lecciones podemos transmitir a otros? Pues yo ¿Qué aprendizajes? Creo que hay un tema muy importante y es que la paz hay que como despacificarla. ¿Qué quiero decir con eso? Que la retórica de la paz no es suficiente para construir la paz, porque como muy bien lo decía María Paula,
es necesario hacer un cambio actitudinal. Y lo que hemos estado es como en un proceso de una sociedad que de todas formas está muy segmentada y que tiene muchas rupturas. Yo creo que el gran reto que nosotros tenemos en la construcción de paz es cómo hacemos para construir unas nuevas infraestructuras alternativas a las que ya tenemos, no solo las carreteras 4G que estamos haciendo en el gobierno, sino esas invisibles que nos permitan conectar a todo el país. Sí. Porque la nueva narrativa que nosotros tenemos que construir es una asociada a la identidad. Y la identidad se construye cuando yo siento empatía por los otros. Entonces yo me atrevería a decir que hay que tratar de ser un poco menos convencional, hablando que tú decías, por ejemplo, el tema de la Cátedra de la Paz y entender cómo a través de distintos escenarios, así sea jugando fútbol, sembrando una mata, lo que sea, realmente conectamos a la gente para que al final se sienta parte de una misma cosa y podamos tener la paz como consecuencia y no como un efecto que queremos producir desde el principio, porque el problema de la paz es que eso es como un síntoma, es como la fiebre, uno se da cuenta que no tiene paz cuando ya no la tiene, pero no se le quita quitándole la fiebre, hay que entender qué tipo de enfermedad tiene. Entonces yo creo que ese es como el gran reto, no ser tan convencionales y ser capaces de incluir otros discursos y otros puntos de vista dentro de los cuales todos sintamos que podamos aportar. La experiencia de la Red Pro de Paz. Pues nosotros dentro de este trabajo que venimos haciendo hace ya varios años, como lo resaltábamos al comienzo, nos ha llevado a contemplar varias cosas, y es que el camino del desarme es necesario, es muy importante, el cese de las hostilidades y el conflicto armado es muy importante, hay que trabajar para ello, pero que no podemos confundir esto con la paz. Claro. Y la paz tampoco es un decreto ni es una firma, sino que la paz es algo que se construye, es mucho más que la ausencia de guerra, y le apunta es a la vida misma de las personas, a la vida digna y a la vida querida, y que se construye no necesariamente desde los estamentos de nivel nacional o internacional, sino que tiene que llevarse a la vida de lo cotidiano. O sea, si nosotros no aprendemos a ser constructores de paz y a vivir en paz, aunque haya desarmes, aunque haya desmovilizaciones, aunque haya firmas, nunca podremos tener un verdadero tiempo de posconflicto y un verdadero tiempo de paz. Bueno, yo me conecto muchísimo con lo que dice Claudia en el términos de conexión. Creo que esa es una de las labores y vamos a hablar de paz. Y la conexión se da a través de muchísimas formas. En nuestra experiencia, por ejemplo, el cuento es una herramienta pedagógica para conectar a grandes con niños, a médicos con pacientes, a madres de un lado de la banda con madres de otro lado, desde el otro lado de la barrera. El canto, por ejemplo. La música tiene un impacto en el desarrollo cognitivo de los niños impresionante, también lo tienen los adultos, cómo a través de la música podemos unir a empresarios, artistas, a niños enfermos, a niños sanos, a niños víctimas del conflicto armado, como a personas pudientes. Yo me conecto mucho con Claudia porque siento que tenemos muchísimas herramientas que nos permiten conectarnos y en la manera en que nos conectemos podemos empezar a hablar de paz. ¿Esto qué quiere decir? Tanto el empresario que está en las grandes capitales como el ciudadano que está en las localidades apartadas, necesitamos encontrar un link que nos permita trabajar juntos. Es muy fácil hablar de paz cuando vivimos en las ciudades, por ejemplo, pero cuando empezamos a conocer la realidad del otro y empezamos a conectarnos, de esa manera creo que empezamos a transformar nuestras realidades. Sí. ¿Qué dirían ustedes? Un proyecto en los territorios, en las comunidades, un proyecto indiferentemente si es zona de violencia o no, ¿qué hace que un proyecto impacte la reconciliación? ¿Qué hace que un proyecto en este momento para Colombia tenga un impacto social, un proyecto productivo, etcétera, pero que impacte eso que necesitamos ahora, que es reconciliarnos, ¿no? Como salirnos de esa polarización, transitar un camino de objetivos comunes? Yo en ese lado de lo no convencional no puedo evitar mencionar uno de los casos que más me gusta, y es que hace unos buenos años la Universidad de MIT estaba pensando qué podía hacer para poder unir a israelíes y a palestinos, y pues ellos eran una universidad de tecnología, difícil pensar en el rol que podía hacer, y lo que terminaron creando fue un campamento en donde jóvenes palestinos e israelíes se encontraban todos los veranos para aprender de tecnología. Lo digo pensando en esas disculpas, en ser bien irreverente. ¿Qué pasó en ese proceso, que ya lleva varios años? Pues que crearon un lenguaje común nuevo, que era hablar en inglés, que no era el idioma de ninguno de los dos, y hablar en términos de la tecnología. Hoy en algo día, que los una.
lo que han hecho es conectar esos dos ecosistemas. Todos sabemos que Israel, por ejemplo, es una potencia tecnológica y eso ha permitido incorporar jóvenes palestinos en ese ecosistema, generar lazos de conciliación, que no era la intención inicial. Ellos realmente se sientan a hablar de los proyectos, a estudiar, pero en ese proceso han construido lazos de amistad que son más fuertes que el conflicto mismo, porque es que el día que yo ya sé que este es mi amigo y que le gusta hacer las mismas cosas que a mí. Quizás sean más fuertes que un acuerdo de paz. Mucho más fuertes. Porque va a lo esencial, que es a las personas. Mucho más fuerte. Y de hecho me decía otra gente, la gente del Peace Lab de Stanford me contaba y me decía, la mejor plataforma de construcción de paz que hemos visto de la tecnología es Airbnb o Uber, porque hace que un señor egipcio se monte en un taxi y vaya al barrio afro y lo recoja y después del otro vaya y se quede en la casa del de más allá. Y hablando de economías colaborativas, ¿quién va a creer que eso construye paz? Pues sí construye paz porque construye lazos de confianza. Entonces, qué bueno como empezar a pensar en esas cosas que son un poco menos convencionales para ver si encontramos las tuercas que nos están faltando para encontrar esos vehículos más estratégicos. ¿Qué construye paz, Jorge? No, yo creo que es fundamental saber que que es posible sentarnos en la misma mesa y pensar objetivos comunes y no tenerle miedo a los conflictos. Yo creo que en Colombia hemos sido bastante temerosos de los conflictos y solo vemos la parte negativa, pero los conflictos también nos ayudan a mover y a movilizar ideas, a ponernos de acuerdo, también a construir paz. A sacudirnos. La diferencia está en de qué forma estamos tramitando los conflictos. Tal vez en Colombia los hemos tramitado de una forma violenta y eso es lo que nos ha llevado a estos episodios violentos, de guerra, de muerte, de desplazamientos, porque no hemos logrado encontrar caminos de tramitar y construir desde las diferencias. A veces queremos construir desde unos uniformismos extraños que no son posibles en ninguna parte del mundo. Con esas diferencias, hagámoslo en libertad, en democracia, en paz. Mira, a mí me gusta mucho el trabajo que hago. Yo me siento privilegiado. Quizás usted no tenga un trabajo, usted lo que tiene es una pasión, tiene una bendición. Eso es para mí una bendición, porque hacer lo que a uno le gusta y poderlo trabajar con libertad, esto es una ganancia enorme. Y entonces cuando en la Red ProDePaz nos podemos sentar los pueblos indígenas con la empresa petrolera, con el campesino y saber que todos podemos pensar un horizonte común a pesar de las diferencias y aprender a construir respetando las diferencias, yo creo que por ahí hay un camino para la construcción de paz. Sin duda. Yo rescataría algo de Jorge que me encantó, que es una premisa muy básica que somos nosotros y es, ¿qué pasaría si en vez de enfocarnos en lo negativo, nos enfocamos en lo positivo? ¿Qué pasaría si en vez de mirar todo el conflicto, miramos el número de colombianos que están teniendo iniciativas inspiradoras para nuestro país? Eso es lo primero. Y lo segundo es, para poder abrazar las diferencias, es mucho más fácil abrazarlas desde una perspectiva positiva que desde una perspectiva de la crítica o de construcción. Entonces, creo que ese es un punto clave. Parece superficial, pero aunque es sencillo, es muy profundo, porque eso permite tener una forma de conectarse, pero además no solamente de conectarse, sino de impactar. Y en la medida en que nos conectamos, como lo hablábamos ahora, y si lo hacemos desde un punto de vista constructivo, pues es muchísimo más fácil y de pronto más rico. ¿Ustedes dirían que en el sector donde ustedes viven, donde ustedes trabajan, donde no solo tienen su trabajo, sino su pasión, en ese sector hacia adelante, qué nos hace falta para que sea más robusto, para que crezca? ¿Qué necesitamos en apoyos del sector privado o en actitudes personales o en más colaboración de las entidades de cooperación internacional? ¿Qué necesitamos para dinamizar este sector de las fundaciones en Colombia? Yo creo que las fundaciones en Colombia tienen que abrazar un nuevo nivel de ambición, porque la lógica de la filantropía es como ayudar en la medida en lo que uno puede. Es la lógica de, lo hemos discutido mucho nosotros, de sembrar el granito, poner el granito de arena o la semillita. Y yo creo que este es un momento en donde el país necesita que el sector social también sea tan ambicioso como incluso el sector empresarial o como las ambiciones deportivas. Y para eso, como además de todo nosotros trabajamos en problemas de alta complejidad, no hay nadie que tenga la solución completa al problema, porque es que lo que uno tapa por aquí se da por allá. Muchas veces creando conocimiento en la medida o metodologías o modelos. Exacto, y ahí hay una cosa que se ha venido formulando hace un tiempo que a mí me tiene pensando muchísimo, que se llama las teorías de impacto colectivo.
y es como entendemos cuál es el camino que tenemos que hacer, respetamos las diferencias de lo que cada uno hace, cada uno entiende qué parte de la carretera tiene que ayudar a construir y tenemos herramientas y criterios de conversación común y de medición común, pero eso implica ejercicios muy grandes. Ahora, ha pasado en muchos lugares. Hay varias iniciativas que movilizan más de 100 millones de dólares en una pequeña ciudad en Estados Unidos. Yo creo que lo que nos hace falta a nosotros es también no solo dar cátedra, sino dar ejemplo y demostrar que somos capaces de trabajar unidos y dejar un poco también de lado el deseo de hacer las cosas por sí solo y entender que unidos lo podemos hacer mejor. Sí, yo por ejemplo siento que hay una cosa muy sencilla para hacer y es donde simplemente todos esos agentes de cambio que están teniendo algunas iniciativas para trabajar de paz conocieran lo que los otros están haciendo, nos daríamos cuenta que muchos estamos haciendo lo mismo, sí, que si nos uniéramos el impacto sería mayor, y tercero, que cubriríamos una mayor parte de nuestro territorio y tendríamos un mayor impacto, pues porque juntos somos más. No, adelante, Jorge. No, que a mí se me ocurren pues, muchas cosas, pero quiero resaltar dos. Yo creo que estamos en un momento en el que tenemos que pasar de las capacidades instaladas a las capacidades realizadas, es decir, las capacidades en acción. En muchas instituciones hemos venido fortaleciendo capacidades para la paz, trabajando para ello. Yo creo que, me decía un amigo, llegó la hora de pasar al tablero. Entonces, a ver todo esto que hemos venido planteando, discutiendo, tratando de incidir, planteándolo en el escenario de lo público, pues vamos a ver para qué sirve y cómo es que se hace. Yo pienso que estamos en ese momento, se han logrado cosas, pero en la coyuntura del país lo que hay es que pasar del discurso a la acción, o sea, que eso se vea en realidad. Y por otro lado, construir sobre lo ya construido, porque a veces creemos que porque llegó la paz o porque se va a firmar o por cualquiera de estas cosas, entonces ahora aparecieron los expertos de paz, hay que traerles los cooperantes, las grandes agencias, los grandes expertos a que nos digan cómo hacer lo que muchos venimos haciendo hace muchísimos años. Entonces yo pienso que es desde esas capacidades que hay ahí, desde lo que ya se ha venido trabajando en el territorio, porque de lo contrario podríamos empezar a desgastarnos y empezar de ceros. Ahora, yo sé que hay un momento coyuntural y no deberíamos dejar pasar esta oportunidad, pero a veces la premura de la oportunidad creo que nos está metiendo en un frenesí que de pronto nos lleva a hacer cosas aparentemente buenas que a la larga podrían causar daño. Esas teorías de acción sin daño yo creo que hay que tenerlas en cuenta. Me preocupa un poco, por ejemplo, los programas de respuesta rápida que se quieren trabajar en este momento desde el gobierno. Y lo digo porque pues, no lo digo en oposición, lo digo en que creo que vale la pena pensarlo un poquitico más de fondo, porque a veces del afán no queda sino el cansancio. Entonces, a veces, hoy yo siento que estamos en que todo es rápido, ¿no? Entonces, es que ayer te llaman para que montes un proyecto para hoy a las 5 de la mañana y que el proyecto esté estructurado y presupuestado para hoy a las 5 de la tarde, porque mañana es el último día para firmarlo, porque es un programa que toca hacerlo ya, porque es que estamos en la coyuntura y no debemos dejar pasar la oportunidad. Y yo creo que es mejor ir un poco como con más calma. Yo pienso que espacio y buena pues, letra, dicen. Nos hemos matado más de 50 años, pues entonces pensémonos un poquitico más el asunto para que nosotros en los PDPs hay proyectos que nos han costado tiempo, vamos, y ahí vamos construyéndolo. No podemos trabajar en la lógica de lo inmediato, ni siquiera en la lógica de los proyectos, sino en la lógica de los procesos que tienen otros tiempos, tienen otros ritmos. A mí me gusta cómo los indígenas se conciben el tema. Hace poco estuve en el norte de Santander y nos reunimos con unos indígenas y entonces decían, no nos gusta mucho el tema de las zonas de reserva campesina, queremos en nuestro resguardo, nuestro territorio, y ahí tenemos campesinos que han invadido nuestro territorio y ellos no deben estar ahí y están dispuestos a conciliarlo. Les pregunté yo, no, ellos tienen que salir de ahí, si están montando una zona de reserva campesina, que todos se vayan para allá. Que no sean la reserva. Pero no importa. O sea, eso puede ser en 5, en 10 o en 20 o en 30 años. Lo importante es que vayámoslo haciendo. La lógica del tiempo. No importa que sean 30 años, pero tener claridad para dónde vamos y irlo haciendo, ¿no? Yo pienso que eso es necesario en ese momento del país. Bueno, piensen en lo siguiente. Vamos a hacer un breve corte. Piensen en algún proyecto, iniciativa concreta. Jorge acaba de dar un buen ejemplo y cuando esos ejemplos llegan, uno se imagina toda la película para casos concretos que inspiren a nuestros televidentes. Estamos en Conversemos en Paz, ya regresamos.
Regresamos, estamos en Conversemos en Paz. Hoy tenemos a 3 destacados colombianos que trabajan en fundaciones. Con nosotros está María Paula Ávila, directora de la Fundación Prema. También está con nosotros Jorge Tovar, coordinador nacional de la Red Pro de Paz, una sola palabra. Y Claudia Aparicio, directora de la Fundación Dividendo por Colombia. Con ellos estamos conversando de los temas del sector social, así llamado, y el trabajo de las fundaciones. Y habíamos dicho al final del segmento anterior que queríamos mostrar algunos ejemplos concretos que nos inspiren a todos, de casos reales que hayan ocurrido en el trabajo, que por años y por décadas están haciendo algo que recoja el espíritu del trabajo de la fundación y que recoja el espíritu de este camino de reconciliación que estamos construyendo. ¿Quién quiere arrancar? Bueno, yo puedo arrancar. Tengo tantos casos inspiradores que para mí es difícil escoger uno, pero les voy a compartir un par. El primero es un doctor, un médico cardiólogo, se llama el doctor Miguel Ronderos. Es una de las personas que yo más admiro porque es de esas personas que siempre no hablan sino dan ejemplo, donde el ejemplo no es una forma de enseñar sino la única. Entonces es una labor muy bonita porque lo que hace este hombre con su saber es dar su talento y su don al servicio de los demás. Es un hombre que visita diferentes comunidades alrededor de nuestro país y lo que hace es buscar niños que necesiten de sus servicios y luego con su organización lo que hacen es pues operar a este niño, llevarlo a los lugares especializados y devolverlos a su lugar de origen. El doctor Ronderos es un caso absolutamente inspirador porque es un hombre que no necesita tener nada ni saber nada, sino simplemente la voluntad de dar su conocimiento al servicio de los demás. Ese es uno muy sencillo. Otro que ha sido y que ha tenido mucho impacto en nuestra fundación es el caso de Lela. Lela es una niña que tiene 11 años, es una niña que tiene todas sus necesidades básicas cubiertas y su mejor amiguito es diagnosticado de leucemia. Entonces esta niña cuando se da cuenta que su amigo está diagnosticado de leucemia, pues llora primero, como la reacción que tendríamos cualquiera de nosotros frente a un ser querido, pero luego se da cuenta que su labor es mantenerlo distraído para que tenga una vida normal. Y para mantenerlo distraído hace cosas muy sencillas. Por ejemplo, hace una cajita con sorpresas hechas por una niña de 11 años. ¿Qué tenía la cajita? La cajita, por ejemplo, tenía una plumita para que te hagas cosquillas cuando estés triste, una piedra para que te dé fortaleza, una almohadita tejida por mí para que le des puños cuando tengas rabia. Ese reconocimiento, por ejemplo, de las emociones es un trabajo que parece muy simple, pero tiene un impacto muy importante en la recuperación de cualquier ser humano. Esta chiquita, después de que hace esta cajita, se da cuenta que se le va a acabar después de haber hecho 30 sorpresas para su amigo. Y en ese momento decide decirle a su mamá, mami, yo no sé qué voy a hacer, se me va a acabar la cajita, ¿qué hacemos? Porque esto es lo único que tiene a mi amigo inspirado. Y la mamá le dice, mi amor, acuéstate a dormir y después miramos qué hacemos. Pero esta chiquita se levanta a las 12 de la noche y le dice, mami, lo tengo. Lo que vamos a hacer es un video. La mamá le dice, claro, mi amor, lo que tenemos que hacer es un video con tus compañeritos, con los profesores, con los familiares, mandándole a Juanse unos mensajes de ánimo. Y ella le dice, no, mami, tú no me estás entendiendo. Yo lo que quiero es que todo el mundo participe en esto, gente muy reconocida, porque no solamente vamos a cambiar y a distraer a Juanse, sino a muchísimos más niños. Para hacerles el cuento corto, esta chiquita reúne 106 personalidades a nivel nacional e internacional en 72 horas. Y muchos medios de comunicación la entrevistan y le preguntan, oiga, cuénteme, ¿usted cómo hizo? Por ejemplo, James Rodríguez, tan difícil de conseguir, ¿usted cómo hizo para tener ese video? O grandes personalidades de diferentes escenarios. Y esta niña contesta y dice, es que yo no lo contacté a él pensando porque es un gran profesional del fútbol o del periodismo o de la comunicación. Yo lo contacté porque él, antes que todo eso, es un gran ser humano. Para hacerles y resumirles la historia, esta chiquita logra convocar a un gran concierto donde Fonseca se une y recoge fondos para construir 2 proyectos en territorio donde hay niños del conflicto armado, víctimas del conflicto armado, porque se dio cuenta que para transformar no necesita nada sino querer de corazón. Los invito a ver el caso de Lela, es un caso absolutamente inspirador, están muchísimos medios de comunicación, pero es un ejemplo inspirador de construir paz, no se necesita ni tener una edad, ni una tecnología, ni unos fondos, ni un apoyo de adultos, ni que su papá ni su mamá crean en usted a los 11 años. Se necesita tener las ganas
y la visión de hacerlo con claridad. Proyectos de transformación social que nos inspiren. Pues yo creo que en una versión micro también del potencial y la capacidad transformadora que tienen los niños y los jóvenes, porque es que también hay que recordar una cosa, es que ninguna revolución ni ningún cambio lo hemos hecho los viejos, lo han hecho los jóvenes. Es cierto. Entonces hay que meterle la ficha a ellos porque son los que realmente... En el caso de la constituyente es cierto, el chispazo de la constituyente fue un grupo de jóvenes. Sí, es que el poder de transformación lo tienen los jóvenes. Entonces yo creo que también tenemos que aprender a ceder ese liderazgo y a dejar que los jóvenes hagan y piensen cosas. Uno de los casos que me gusta mucho también es uno de unos pelados que hacen parte de la Universidad del Rosario, estudiaban Derecho y se metieron en una liga de debate y unos concursos internacionales y empezaron a ganar y de todo, muy desde la lógica del derecho, la democracia, la participación como vehículo para construir la paz, que Jorge lo estaba nombrando, es aprender a disentir, y el día que aprendamos a discutir sanamente, pues tendremos un nuevo escenario para poder construir consensos. Entonces estos muchachos se organizaron así, pero cuando se acabó el concurso no sabían qué más hacer, ¿sí? Y entonces empezaron a buscar en internet y encontraron una profesora en Argentina que daba unas clases de debate. Dijeron, bueno, yo me voy a meter a esas clases de debate también. Online. La contactaron y dijeron, señora, queremos hacer esto mismo en Colombia. Y entonces ella les empezó a mandar material. Finalmente participaron también en otro proceso internacional, pero hoy tienen la Liga Colombiana de Debate. Y el año pasado, que yo era precisamente jurado del premio que hicimos de Ventures y Reconciliación, vinieron ellos a participar. Y hoy ya se inventaron un juego que se llama Impacta, que es un juego para aprender a debatir, es un juego de mesa. Y lo han hecho también, así como dice María Paula, con las uñas, hicieron su cajita, empezaron a ir al ICBF a dejar que los dejaran usar ese juego, después hicieron un concurso, ya ganaron el premio, están escalándose, ya tienen compañías de juegos que están interesadas en usar la metodología, pero han sido muy ambiciosos porque ellos fueron capaces de materializar esa idea de entender que el debatir era fundamental en la construcción de paz, pero fueron capaces de crear un juego que hoy en día lo podría usar cualquier persona en el mundo. Entonces ese es el tipo de soluciones que yo creo que tenemos que retarnos y darle la oportunidad a muchos jóvenes para que puedan proponer. Y nacieron de unos niños. Y ya unos jóvenes de la Universidad del Rosario, unos pelados jóvenes. estudiantes de Derecho. Proyectos que inspiran, Jorge. No, a mí más que los proyectos que inspiran, me inspira la gente. Okay. La gente que construye paz incluso en medio de las adversidades. Cuando la gente puede lograr cosas y las conquista y las celebra y se siente orgulloso de ellos, eso a mí me inspira. Y siempre que uno menciona casos o instituciones o personas, pues termina excluyendo a tantos otros que debería mencionar. Pero, por ejemplo, a mí me inspira una señora de Jacopí, Cundinamarca, que se llama Carmencita, y una persona que yo creo que nunca había salido más allá de su cabecera municipal, que nunca había estado hablando en público, y de todos estos talleres de derechos humanos, de convivencia, de reconciliación, de participación. Al final ella dice, tal vez de esto yo no sé mucho de eso, pero yo hoy me puedo parar aquí delante de ustedes y puedo hablarles y mirarles a los ojos y puedo coger este micrófono. Y ella se sentía orgullosa de eso y tengo la confianza para hacerlo. Bueno, una persona que nunca ha salido, que nunca ha hablado, que nunca ha tenido oportunidades y que se pueda parar frente a 200 personas o 300 y hablar, así no haya ido nunca a la escuela. Yo creo que esos son casos de paz y eso es inspirador, ¿no? Y también me inspiran otras personas como una persona de Guaduas que se llama Elena Tinoco, que también venía en unas circunstancias particulares, difíciles, complejas, y luego se mete en todos estos procesos, se conecta con la vida, con el país, con la posibilidad de un mundo mejor, y luego es capaz de, una persona que casi que ni hablaba en público, y luego es capaz de pararse ante una delegación de cooperación internacional para decirle a los cooperantes cuál es el enfoque de la cooperación para la construcción de paz en el país. Entonces uno no solo se siente orgulloso, sino que se siente profundamente emocionado. Y son personas, esos sí son verdaderos padres y verdaderos maestros de la construcción de paz, porque al fin y al cabo otros estudiamos y bueno, estamos en una institución, tenemos algo que nos arropa y que nos ayuda a que el asunto funcione. En cambio estas personas lo están haciendo en la cotidianidad, que dejan sus trabajos, su negocio, que dejan muchas otras cosas para apostarle a un mundo distinto y creen en ello y lo trabajan y lo hacen en el día a día. Pero también me inspiran las instituciones, cuando hay instituciones, empresas que pueden pensarse de forma distinta en la manera de hacer las cosas
Eso para mí es retador. Ahora, me inspiran las instituciones, las empresas que están vinculadas con nosotros, porque las conozco más de cerca, pero tal vez hay otras muchas en el país y en el mundo que lo hacen, pero por ejemplo empresas como ISA, como ISAGEN, que hacen inversiones muy importantes en dinero, que ponen gente que en no está... relación con las utilidades, ¿cuánto? Que tú No, sepas. estaba leyendo un estudio que la Universidad de los Andes, con una universidad de Nueva York, una persona está adelantando, se llama Diana Trujillo, una investigación que está haciendo desde la Universidad de los Andes. Justo ayer estábamos revisando unas cifras y me impresionaba cómo, por ejemplo, ISAGEN ha más que triplicado la inversión social en comparación con sus utilidades y casi que la ha equiparado en los últimos 3 años. Entonces, si una empresa está haciendo semejantes inversiones, es porque está encontrando que hay algo posible y algo distinto que hay que hacer en el modelo de hacer gestión. Está bien que ganen plata, está bien que saquen adelante sus proyectos, yo no me opongo a eso, pero que lo hagan teniendo en cuenta una perspectiva distinta de hacer las cosas y que tengan la gente en el centro. Yo creo que eso es inspirador. O por ejemplo, también me inspiran los que lo hacen de forma desinteresada entre comillas, porque dice un amigo mío, no hay almuerzo gratis, y yo creo que eso aplica para todos, pero por ejemplo a mí me inspira dentro de la Red Pro de Paz una institución que se llama Avina, que me dice el primer día que yo llego a la coordinación nacional, me dice, mire, la agenda de Avina es la agenda de la Red Pro de Paz, no me interesa más. Entonces cuando uno tiene esa actitud de desprendimiento, yo creo que estamos avanzando. Sí, yo creo. Ahora, como esto es una conversación, aquí me pasó en este programa, hace un tiempo me pasó algo muy inspirador. Los invitados eran como ustedes tres, era un exmiembro de las FARC con un rango alto, una mujer que había sido parte de las autodefensas de Colombia y un joven que estaba sentado aquí que había sido también parte de las autodefensas de otro sector, pero también de las autodefensas. Y en el correr de la discusión, ahí está el programa, salió al aire, al final, digamos en un gesto espontáneo, todos nos agarramos de las manos. Y ese momento fue un momento especial de reconciliación porque todos entendimos que nos habíamos reconocido. Más allá del señor de las FARC, y aquí contaron sus historias, y son historias duras. Y salimos de aquí, cogieron el teléfono y que nos vamos a ver. Digamos, es un momento donde uno dice, la paz es posible, porque son seres humanos. Que yo creo que el gran aprendizaje de todas esas historias que estamos nombrando acá es la capacidad, y eso lo hemos venido sosteniendo mucho, de romper las etiquetas. Es que el problema de etiquetarse, quién es el que tiene la solución, quién es el que es la víctima, quién es el victimario, es lo que nos impide ver un poco más allá de nuestras narices. Entonces, ese ha sido como el mandato que nosotros ahora tenemos. Son personas, son ciudadanos. Y me perdona que voy a hablar de otro programa. En otro programa, en medio del programa, no señor, nosotros no somos víctimas. Y retiramos cuando sale en la pantalla, ¿no? ¿no? Uno era compositor, la otra era escritora, el otro era empresario. Porque ya se transformaron. Y quieren ser reconocidos en esa transformación y no etiquetados. Ricardo, yo ahí rescataría lo que dice Claudia en términos de romper paradigmas, de quitar esas etiquetas, que nosotros desde la educación en valores lo vemos desde una perspectiva muy sencilla. La palabra valores viene de ser valiente. Y cuando uno es valiente y tiene la capacidad de ver a los demás sin importar las diferencias que tengamos, sino que las abrazamos, desde ese lugar es posible construir porque no estamos pendientes del título que se tiene, de lo que se sabe o de lo que se hace, sino de quién realmente estamos siendo. Desde ese lugar construir es muchísimo más divertido. Por eso yo creo que es muy importante romper ese paradigma que nos encasilla tanto, se llama etiqueta. Mira, yo creo que tenemos que crecer muchísimo en darnos la posibilidad de conocernos y reconocernos. Y en ese reconocernos como hermanos, Sí, como señor. los mismos. Sí, señor. Porque es que, en últimas, ¿quiénes están matando? A mí me impresionó mucho alguna vez conocer que en una familia había un hijo que estaba en el ejército, un hijo que estaba en los paramilitares y un hijo que estaba en la guerra. Se la tengo. Yo también. Sí, Yo también si esos tres llegan allá en un enfrentamiento a matarse entre, saber que mi hermano está del otro lado del fusil, también con un fusil apuntándome, eso a mí me parece yo no comprendo eso, o sea, eso humanamente no tiene lógica. Una vez estuve en Alemania, en el campo de Buchenwald. Y en el campo de Buchenwald... ¿Qué es el campo de Buchenwald? Un campo de concentración de la época de los Segunda Guerra nazis, Mundial. sí, a donde trasladaron después de Auschwitz
en el intento de los nazis de detener a sus prisioneros y que no se los arrebataran o que no los liberaran, ahí concentraron miles y están las fosas ahí al lado, cerca a Weimar, en un pueblo en Alemania. Entonces allí, dentro del campo de concentración, a mí me causó un impacto, yo creo que psicológico, que percibí en los sentidos, yo creo que lo somaticé, porque pasamos varias personas que estábamos en un estudio de educación para la paz y había una placa de acero, de algún metal en el piso, y nos dice la persona, acérquense y tóquenla. En un frío tremendo allá en el campo, estaba ya en el otoño, yo no sé a cuántos grados, y estaba bajo cero, pues yo me congelaba. Y toco y era calientica, y nos dice la persona que estaba con nosotros, tiene la temperatura de la sangre. ¿Cómo? Y estaba el listado de los grupos que fueron del exterminio, ¿no? Entonces, y nos explicó, eso tiene un mensaje, mantiene siempre la temperatura de la sangre humana con un mensaje que si todos tenemos la misma sangre y nos une la misma naturaleza humana, ¿por qué nos matamos? A mí me impresionó mucho porque incluso yo sentí olor y sabor a sangre en ese momento. Eso es un efecto psicológico del momento, pero hoy todavía yo recuerdo ese momento y me impresiona tocar esa placa a 37 grados, la temperatura de la sangre. Si somos hermanos, ¿por qué nos matamos? Si somos los mismos, si somos colombianos, si somos las mismas familias, incluso hijos de un mismo padre y una misma madre en bandos distintos disparándose. Eso es loco, eso hay que desmontarlo. Sí. María Paula. No, pues muy conmovida con esa historia, Jorge, porque realmente es exactamente lo mismo que se encuentra en algunos de nuestros centros lúdicos. Por ejemplo, es un espacio dentro de una institución hospitalaria donde llegan niños del conflicto armado, donde tal vez los papás de estos niños fueron los que mataron a los papás de estos niños y se encuentran en este lugar. En esos momentos cuando uno ve en los ojitos de un niño, por ejemplo, el juego, donde no importa cómo te llamas, ni quién es tu papá, ni tu mamá, ni qué hicieron, ni qué hacen, ¿no? Y hay posibilidad de reconocerse en el otro, sin toda esa cantidad de categorías que nos hemos puesto los adultos, pues es posible construir. Siento que los adultos tenemos como una misión de volver a esa mirada de niño, que es la que nos permite vernos como hermanos. Y cuando nos vemos como hermanos, obviamente la paz es posible, porque nos identificamos de corazón a corazón, no es de lo que hicimos o de lo que vamos a hacer o de lo que estamos pensando. Y desde ahí, ese es el verdadero lugar de donde se construye. Lo demás son unas teorías maravillosas, unas prácticas con unos resultados chéveres. Pero ese momento, en esa conexión de la que hablaba Claudia, es donde realmente hay una transformación individual que nos lleva a una transformación colectiva. Y mira que yo tampoco me puedo quedar en paz si no pensamos otra vez en los niños y en los jóvenes, porque es que el hecho de ser víctima en la infancia es completamente distinto a ser víctima en la adultez, porque eso tiene una incidencia en la escala de valores que uno tiene durante toda su vida. Finalmente no es lo mismo ser un sobreviviente, o sea, un niño que tiene que sobrevivir tiene que ser valiente y crear otros valores para poder llegar a ser adulto. Y a nosotros nos pasa mucho eso en nuestro programa de aceleración, pues si bien es cierto no tiene la etiqueta de las víctimas ni nada, pues llegan todos los niños que llevan más de 3 años atrasados y se podrán imaginar que si llega un niño que tiene 9 años y lleva 3 años atrasados, pues uno se pregunta qué fue lo que le pasó. Entonces, mucho del tema llega, primero todos los niños se echan la culpa, dicen es que yo era tan necio, es que tal cosa. El tema de sentirse, o sea, cuando uno es víctima es como culpa de uno. Sí, si uno siente que uno hizo algo malo. Malo. Siempre empieza el discurso por ahí, uno dice, sí, pero ¿por qué fue que no venías al colegio? Y los niños dicen, no, pues es que la verdad es que yo era del Baupés y como mataron a mi tío salimos corriendo y llegamos hasta Santa Marta y después vinimos a Pereira y ahora yo estoy en Jumbo y entonces, claro, me perdí 2 años de colegio, pero es que he sido muy necio y me tengo que poner al día. Y lo más lindo que pasa en esa comunidad en donde todo el mundo llega, el problema no es estar atrasado en el colegio, el problema es un tema de autoestima y de identidad muy complicado. Y lo más bonito que pasa en esa escuelita, que es como de los Ingalls, porque hay de 9 años hasta 15 años, es que se crea una comunidad que desde la diversidad, porque eso hay desde todo el país, todos los problemas que uno se pueda imaginar, lo que hay es un grupo de apoyo donde a todos aprenden a reconocer la manera como cada uno se complementa. Y el maestro pues tiene un rol muy bonito porque al final se termina volviendo, también rompe el estereotipo y se vuelve consejero, papá, amigo, un montón de cosas que los niños que participan allí no tienen. Entonces, es el ejemplo de cómo realmente la gente se vuelve poderosa cuando es capaz de asociarse y crear una comunidad de apoyo.
El problema es que estamos como muy desarticulados todavía individualmente. Tengo un caso, Claudia, de una pastusa. Doctor Santamaría, usted la conoció, una gran líder, la doctora Doris Arasti, que es la directora del Hospital Infantil Los Ángeles de Pasto. Ese hospital es increíble. Nosotros trabajamos en conjunto con ellos y tenemos un proyecto dentro de Pasto. Y ella fue la primera persona que yo le iba a hablar de la importancia de crear una aula hospitalaria. Entonces yo al principio le discutía y le decía, mire, yo la verdad no entiendo. Yo personalmente la ayudé a crear cuando estaba en Telefónica, le cuento. Pues imagínense, pues trabajamos juntas porque ahí fue de la mano. Imagínense que al principio a mí no me hacía sentido porque yo me ponía en los zapatos de un papá y una mamá y yo pensaría, a mí qué me importa que mi hijo pierda el año, a mí lo que me importa es que mi hijo se recupere. Pero luego de crear el proyecto nos dimos cuenta que cuando un niño pasa mínimo 8 meses dentro de un hospital, pasan desde ese lugar de los 37 grados que nos hacen tener una condición humana, de ser hermanos, suceden 2 cosas. Primero, que el niño está fuera de su ciudad, lejos de su familia, ¿cierto? Sin sus amigos. Y lo segundo es que pierde el año. Pero cuando estos chiquitos empiezan a pensar que si pasan el año van a poder volver a su colegio, con su familia, a su casa y a su ciudad, el índice de recuperación de cáncer infantil es uno de los más altos de América, que es el 70%, porque el balance físico, mental y emocional es lo que realmente hace la salud de un niño. ¿Esto qué quiere decir? No es ausencia de enfermedad. El niño puede tener un cáncer, por decirlo algo, por poner un ejemplo cualquiera. Podemos tener las mejores quimioterapias, pero si no trabajamos a nivel mental y emocional, que es lo que condiciona y lo que da la temperatura a la sangre que nos hace hermanos, ese resultado no sería el mismo. Es desde allí donde realmente nosotros podemos transformar. Por eso, claro, la educación es una excusa maravillosa, académicamente hablando. La recuperación física es otra. Pero realmente lo que nos une es esa condición de hermanos y eso es lo que realmente deberíamos rescatar y debería ser el centro de todas y cada una de las iniciativas. Desde ese lugar realmente nos transformamos. Mire, Ricardo, yo creo que Adelante, Jorge. lo que hagamos en trabajo por la infancia siempre será poco. O sea, mucho siempre será limitado ahí. Sí, mucho es poco. Y creo que en Colombia todavía no hemos centrado lo suficiente, tal vez ni siquiera hemos arrancado en forma a trabajar construcción de paz desde la infancia. Hay experiencias, yo conocí una que se llamaba Constructores de Paz, Sembradores de Paz, pero creo que falta muchísimo. Y creo muchísimo en el trabajar por la paz desde la infancia por muchos motivos. Uno, porque hay algunos que ya estamos viciados en estas cosas del conflicto y no va a ser tan fácil formatearnos para la paz, aunque trabajemos por la paz, ¿sí? Estamos viciados y hay cosas complejas ahí. En los niños no hay eso. Lo que tú comentabas hace un momento me parece muy bonito porque es tan fácil sentar a los hijos del guerrillero con los hijos del paramilitar, con los hijos del soldado, sin que se odien, porque en ellos hay 2 cosas que creo que nos hacen mucho más, hacen falta grandemente para el hoy del país, y es verdad y transparencia. En los niños hay esas 2 cosas, hay verdad y hay transparencia, por eso es más fácil construir. Yo creo que hay que dejar que para entrar en un tiempo verdadero de paz y de posconflicto, hay que dejar que muchos de nosotros nos vayamos muriendo y esperar que vayan surgiendo estos nuevos personas con una mirada distinta, y son estos niños y niñas del hoy. Y creo que estamos descuidando ese trabajo. Estamos haciendo muy poco en clave de construcción de paz con niños y niñas. ¿Con niños y adolescentes? Niños, niñas y adolescentes. Yo creo que colegios? los adolescentes hay que trabajar fuerte, claro, con todas las poblaciones, pero creo más con los más chiquitos. Con adolescentes hay algunos programas, pero también ya ahí se han ido permeando. No es que comparta las teorías de Rousseau, pero eso de que el ser humano nace bueno y la sociedad lo corrompe, eso en algo tiene razón. Y ya en la adolescencia ya hay vicios, ya hay prevenciones, ya hay estigmatizaciones, hay intereses que se van creando. En cambio, en estos niños y niñas, ir a un jardín, ir a estas guarderías y ver la inocencia, la transparencia, con la manera como se dan los conflictos y se solucionan también entre ellos, yo pienso que desde ahí hay que hacer un trabajo muy grande, y no sé hasta qué punto la Cátedra de la Paz lo esté concibiendo, porque yo he participado en ejercicios de Cátedra de la Paz, pero muy académicos, muy universitarios, muy de adultos, y eso hay que hacerlo. Pero pienso que también hay que trabajarle fuerte el tema de niños y niñas.
Pues sobre todo en ese tema de la Cátedra de la Paz, yo creo que el tema no es que haya una cátedra para hablar de la paz, aunque por supuesto hay que conocer la historia del conflicto, un montón de cosas. Yo creo que la escuela es el espacio de ejercicio de derechos y donde se construye la ciudadanía. Y si la ciudadanía no se construye desde un espacio ideal, difícilmente vamos a ser buenos ciudadanos. Y la escuela hoy en día no es un espacio de garantía de derechos. Entonces la discusión no es qué dice la cátedra o qué no dice, sino cómo se conciben los ambientes y cómo se mira desde las oportunidades, como decía María Paula, porque lo único que tenemos en la escuela y con los jóvenes también es una mirada de riesgo. Claro. Entonces, ¿cómo le ponemos el código de convivencia? ¿Qué es lo que está haciendo mal? ¿Cómo controlamos? Ahora vamos a llevar a la policía, al ejército adentro de la escuela, cuando ese es el escenario de ejercicio de ciudadanía fundamental. Entonces, yo creo que la gran discusión que hay que hacer es que cómo es esa infraestructura que hay ahí y qué es lo que hay que modificar. Yo creo que más que una cátedra de paz hay que impulsar un proceso de educación para la paz. Y el espacio para la educación para la paz no es la escuela, ni es la universidad, ni es el colegio, es la familia. Y yo creo que en Colombia también hemos abandonado el concepto de familia, el trabajo con la familia. El tema de educación en valores de Fundación Prema. Sí, la verdad desde nuestra perspectiva, no importa cuál sea el escenario, no importa cuál sea la excusa, se puede trabajar con todos los actores. Voy a ponerles el ejemplo de los hospitales donde nosotros hoy tenemos una gran intervención en varias ciudades de nuestro país. Por ejemplo, generalmente cuando hablamos de temas de educación, nosotros pensamos que hay un triángulo que es el de el niño, los padres y el maestro. Pero si usted va a hacer educación dentro de una institución hospitalaria, por ejemplo, están los niños, el padre, el maestro, los médicos, el personal administrativo del hospital, y entendimos que si vinculamos al empresario de la localidad en donde estamos teniendo esta intervención, pues no solamente se fortifica nuestra intervención porque tenemos el apalancamiento y el apoyo en todos los niveles de los actores, sino que también podemos transformar a mayor nivel. ¿Eso qué quiere decir? Claramente es importante trabajar con la familia del niño o paciente, por ejemplo. Pero si yo trabajo con la familia del niño y el paciente, ¿qué pasa con el personal médico que está a cargo de la recuperación de este chiquito? ¿Qué pasa con el personal administrativo que es con el que el papá y la mamá tienen un contacto después de haber tenido una realidad fuerte? ¿Y qué pasa con todos los actores que hay alrededor, llámese empresarios, llámese ciudadanos, llámese ama de casa? ¿Qué es lo que cada uno de nosotros está haciendo para que esa educación se dé? Entonces el espacio puede ser un hospital, pero el espacio también es una empresa y el espacio también es porque a donde vayamos cada uno de nosotros tiene un papá, una mamá o un hermano o un tío o algún familiar, y esa es la excusa perfecta para llegar a la familia. Claro que hay que recuperarla, pero creo que tenemos 1.000.000 de escenarios que son posibles donde la educación es el medio de transformación. Estoy de acuerdo. Voló el tiempo, ¿se dieron cuenta? No se dieron cuenta. Como los buenos debates. Entonces, como los buenos debates presidenciales, vamos a cerrar con una breve intervención de cada uno como a manera de conclusión o a manera simplemente de experiencia para nuestros televidentes, cómo las fundaciones, cómo el sector social, la gente que trabaja en proyectos comunitarios, en todos los temas productivos, educación, etcétera, cómo hacer de este año un año que marque nuestra historia y que nos acordemos que en 20 años uno diga, sí, yo estuve allá, en 2016, yo puse mi granito de arena. Hagamos un cierre para inspirar. Yo creo que lo fundamental es que cada uno de los colombianos y colombianas nos sintamos comprometidos con la construcción de la paz. Muchas gracias. Sí, yo también, y creo que también tenemos que abrir la cabeza y el corazón para ser capaces de tener esas discusiones difíciles y atrevernos, yo creo que apropiarnos, pero también atrevernos a asumir un pedacito de riesgo, porque esa firma de ese acuerdo o no firma de ese acuerdo, lo que va a necesitar es que todos demos un paso más adelante. María Paula. Lo mío sería muy sencillo. Cada uno de nosotros trae un don o un talento. Todos y cada uno lo tenemos. Dele un 20% de su tiempo a compartir ese don que usted tiene con otros. Eso ya es servir. Dar. Bueno, mi agradecimiento especial a Jorge Tovar, coordinador nacional de la Red Pro de Paz, a Claudia Aparicio, directora de la Fundación Dividendo por Colombia, a María Paula Ávila, directora de la Fundación Prema. A todos ustedes, muchas gracias por acompañarnos y buenas noches.